Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos con una persona conocida para nosotros. Ella es Aja Gel. Nos va a contar sobre sus historias paranormales. Buenas noches, Aja Gel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Onicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me alegro mucho, es un gusto para nosotros tenerte aquí esta noche, así que bueno, te vamos a ir haciendo algunas preguntitas. Si quieres Sí, comenzar con tu relato. perfecto. Em, Te cuento entonces sobre mi primera actividad paranormal. Sí, Em, Mi primera actividad paranormal surge entre los 2 años y medio y 3 de mi vida, muy chiquita. Yo dormía en mi casa, era la casa de mi abuelo y vivíamos con mis padres ahí, entonces había 3 habitaciones, en la más chiquita dormía yo y yo no tenía miedo para dormir solita y dormía en una habitación donde yo recuerdo, porque tengo como un alto recuerdo de muy temprana memoria, y mi mamá me dejaba la puerta abierta para que si yo necesitaba algo, llamara, como cualquier chico de 3 años o de 2 años y medio, porque pude constatar la edad, porque esto lo he hablado siempre con mis padres, y no podían creer que haya pasado a tan temprana edad. Una noche en que yo estaba despierta, como imagínense cualquier niño de 2 años y medio, 3, que está en la cama, que da vuelta, que por ahí no tenés tanto sueño y demás, yo estaba dormía sola en mi camita, y en la puerta de la habitación, debo decir que es la primera vez que vi un desencarnado. No tuve miedo, era una señora, porque el cuerpo era de mujer, no tenía su cabeza y estaba vestida de blanco. Eh, Puedo decir vestida de blanco porque como entre imágenes el cuerpo se veía así, en blanco. Yo no puedo decir el vestido era de tal forma, pero era como si hoy pudiera definirlo como una túnica blanca. Eh, no tuve miedo, cerré mis ojos y me dormí. ¿pudiste ver sus manos y pies? Los pies sí, y las manos también. Ok. Lo más impactante de la historia es que como en ese momento yo no tuve miedo, esto pasa a veces porque los adultos no nos guían cuando nos pasan estas cosas, al día después, claro, mis papás en ese momento, yo soy una persona de 50 y pico de años, en esos momentos mis padres tenían 24, 23 años, me tuvieron muy jóvenes. Y a la tarde se acostumbraba que mi papá tenía muchos primos, hermanos, hombres, varones, más o menos todos de la edad, cuando son todos jóvenes así. Y nosotros vivíamos en la ciudad de San Francisco, cerca, a unas cuadras de una vía de tren por la calle Echeverría, y había un pasaje que, como del otro lado de la calle, o sea, después de la vía, había una fábrica muy grande, eh, iba mucha gente a trabajar. Entonces, en ese pasaje de tren y de calle, para pasar de la vía al otro lado, constantemente iba mucha gente a trabajar. Pero lo más llamativo fue para mí, y que no me lo, imagínense que no me lo olvidé en toda mi vida, porque yo el otro día ni me acordaba de eso. Y llegan los primos a la tardecita de mi papá, que tomaban, no sé, hacían picaditas, como se hacía antes, más acá en los pueblos de provincia, y yo, que estaba jugando en el suelo, porque 3 años, estaba jugando con cosas, me acuerdo, juguetes en el suelo. Ellos comentan, como chisme, che, ¿saben lo que pasó? Dice, lo que pasó por Echeverría
en la calle que pasa ahí donde pasa el tren, en la calle Echeverría, que va la gente a Carical, se llama la empresa, que es una fábrica. Dice, una señora a las 6 de la mañana, dice, la policía no sabe qué pasó, si se suicidó o si no lo vio al tren, dice, pero la encontraron sin cabeza. O sea, el tren le había, o sea, ella como que se asustó y el tren le arrastró la bicicleta y le arrancó literalmente la cabeza. Entonces yo, cuando escucho eso, veo que es ella, la de la noche anterior, pero eso había pasado el día anterior a la madrugada, o sea que yo la vi a ella a la noche. Al día después estos primos dicen eso, y ahí fue donde a mí me asustó, porque se ve que mi mente hizo como que entendió que lo que había visto era real. Entonces yo me escondí debajo de la mesa, pero como ellos los adultos interpretaron como que a mí me había dado miedo. Entonces yo recuerdo que mi mamá muy joven les dijo, no sean pavos, ¿cómo van a hablar eso enfrente de la nena? ¿No ven que tiene miedo? Porque yo me había metido debajo de la mesa. Y yo recuerdo que yo no tuve miedo. Era que había podido darme cuenta que yo la había visto antes de que ellos lo comentaran, o sea, como que había pasado y yo la había visto. Eso fue muy impactante para mí porque cuando yo vine muy grande, muy ya grande, y les hablo de no tantos años atrás, yo se lo pude comentar a mi mamá y mi mamá no lo podía creer, porque me dice, eso sucedió así y yo la había visto a ella y no como alguien malo. Y en realidad no se había suicidado, la enganchó, después había sido como todo un caso policial, la enganchó el tren, se ve que ella no vio y la arrastró y al arrastrarla, o sea, no logró zafar del tren y le agarró la cabeza. Y literal esas habían sido las palabras de un primo, que hasta me lo acuerdo y todo, que dijo, encontraron el cuerpo intacto pero sin la cabeza, y para la localidad había sido todo una cosa como muy misteriosa, algo que te asusta, encontrar un cuerpo sin cabeza, ¿no? Y bueno, esa fue en mi debut, digo yo, que fue la primera vez. Lo más también que me dejó esto es que después que yo me recibí de adulta, viviendo en otra localidad, con pareja e hijos, yo fui a San Francisco por trabajo a vivir cerca de esa vía y trabajé en la fábrica por años, 5 o 6 años, en la fábrica esa de Carical. ¿Sentís que hay alguna relación más allá de la coincidencia? Yo creo que, no sé si hay alguna relación, pero sí como que fue un mensaje de ella, como siempre me quedó eso dando vueltas, de decir, mi primer visión, tal vez, obviamente, como una criatura, digo, mi primer visión fue esa, aparte con el espíritu de un desencarnado, porque cuando yo la vi ella no tenía la cabeza, no tengo ni idea qué cara tenía, era sin cabeza, desde el cuello para abajo. Es más, en la parte del cuello era como con sangre cuando yo lo vi, lo demás del resto era blanco, sus pies normales y sus manos normales, pero cuando reaccioné, dije, volví a este lugar y yo no sé si ella trabajaba ahí o no, pero yo cada vez que en mi vida pasaba, ya sea en auto, en vehículo, porque en ese momento yo ya era grande, tenía vehículo, tenía hijos, y trabajar era como complicado el mediodía o las mañanas a la salida de esa fábrica, y siempre trataba de tener mucho cuidado ahí, porque eso me había quedado como muy marcado, ¿no?
A Hazel, ¿nunca te preguntaste o no investigaste qué es lo que te quiso decir ella? Ya que vos fuiste la persona que la vio incluso un día antes. Vos sabés que no. No, yo lo que sí siento es que ella, a ver, no podía como a una criatura a lo mejor menos de esa edad darme a lo mejor ella un mensaje en ese momento. Lo que sí me marca después de adulta, que yo digo, ella vino a decirme, mira, porque, bueno, ustedes que por ahí algunos los conozco y demás, ustedes saben que nuestro camino, el que tuvimos actividad paranormal, el que está en este camino, es un proceso que por ahí no es fácil, que fue duro, que a veces vemos cosas lindas y a veces no tanto. Yo creo que el mensaje fue que crea en lo que veo, pero me di cuenta de más grande. Son conclusiones a las que llegué yo, porque muchas veces me lo pregunté y estudié y me autoanalicé, decir, ¿qué me quiso decir ella para que se me aparezca a los 3 años? Y a lo mejor en las tantas veces que otros no creyeron en vos o que a lo largo de la vida nos hemos dicho, me tengo que ocultar porque si veo tal cosa no la puedo decir por todas las creencias limitantes de la gente de antes, yo creo que a los 3 años, hoy digo, ella vino a decirme, cree en lo que vos ves porque al otro día el impacto mío fue el susto de saber que lo que yo había visto era, que no era que yo tenía una imaginación de niño para jugar a los 3 años con un descabezado, o sea, era que al otro día contaron el accidente y ellos creyeron que yo tenía miedo y no lo era. Yo no tuve miedo cuando la vi y no le podía decir a mi mamá, yo la vi anoche, o sea, creo que vino a decirme esto, el mensaje es, en lo que ves, es lo que sos, creé en lo que veas. Sí, 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 totalmente. Tenemos a Esmeralda con una pregunta para vos. Dale, decime, Esmeralda. Hola, Jagel, me presento, soy Esmeralda. Recién te estaba escuchando y vos relatabas al principio de que nunca habías tenido miedo, que dormías muy tranquila, incluso cuando cuando viste a esta persona ahí parada, pero después de que comentaron de lo que había sucedido con esta mujer y que pudiste relacionar y que te agarró ese miedo y por eso te escondiste debajo de la mesa. ¿Empezaste a tener miedo? ¿Sentiste que cambió algo durante la noche? ¿Sentiste algo que te dio algún tipo de indicio? ¿Tuviste sueños raros? ¿Sentías algún tipo de ruido? ¿Alguna sensación extraña a la hora de dormir posterior a eso? ¿Algo que puedas No, relacionarlo después? sí, ¿Tuviste alguna otra visión de niña? muy buena tu pregunta. Es que yo en realidad cuando me meto debajo de la mesa no es por miedo, es que fue el impacto de decir, No, 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 sí, es pero cierto, posterior claro, a eso, una es vez que cierto lo vos que vi. identificás. Ella tenía mucha paz, ¿no? Ella a mí no me transmitió nada, pero después yo nunca tuve miedo ni a ella ni sentí alguna sensación porque yo sentí que ella no era un espíritu malo, que a lo mejor después, malo por decirlo, que experimente algún otro tipo de movimiento para decir, se quedó en la casa, estuvo, no, nunca más. Ella se presentó esa noche, yo lo vi, me dormí, no tuve miedo, al contrario, yo no la veía a ella como sufriendo o mal, y después nunca más hasta que vine grande y bueno, a lo largo de mi vida fui teniendo otras experiencias y demás. De hecho he hablado con mi abuela y lo he podido comprobar, pero ya estando casada, por ejemplo, a lo largo de mi vida me pasaron un montón de actividades paranormales. Pero no, con ella en particular, no me generó miedo y sé que no estuvo más en la casa.
Por eso Ok. por ahí me preguntaba qué vino a decirme. Bien, gracias. No, Vamos gracias a con vos. una pregunta de Ozzy Van Pou. Hola, bueno, primero que nada te saludo. En realidad, Hola, bueno, sí, mi pregunta, o sea, la respondiste, la acabas de responder, pues yo te iba a preguntar si sí. fue la única aparición, pero por lo que acabas de decir, evidentemente sí. Nunca más se presentó, o sea, nunca, Ella no, no, ni en sueños, ni, no, o ella no, sea, ella no, y tampoco, bueno, como dijiste antes, jamás te dio miedo, porque no, al ser un accidente, o sea, en un momento sí, lo primero que se me cruzó por la mente es que se podría llegar a tratar de, no sé, de un espectro, que por lo general es cuando sucede algún hecho trágico, como puede ser, bueno, justamente en los accidentes en los trenes, ¿no? sí, Que suele ser común. claro, claro. Pero, pero esa huella por lo general suele quedar. En este caso se Ujú, presentó, o sea, parece ser más una canalización tuya que sí, te vino a dar un mensaje bueno, que eso, ¿no? Nada, sé que... exactamente. Yo en ese momento lo sentí como mensaje, porque después me ha pasado en otras veces, viviendo en otros lugares donde he sentido presencias de que necesitan tu ayuda, o de que los fuera a buscar, o situaciones que me han pasado que vos sentís que hay espíritus que necesitan la ayuda de alguien y te buscan y te buscan. No, este no fue el caso. El caso de ella fue una aparición y mucha tranquilidad para ambas. Yo a ella la vi bien, por eso creo que a esa edad no me generó miedo, ¿no? Para mí fue una situación lo más normal. Eh, porque Sí, fue sí, la lo que... primera. Y yo nunca más tuve miedo, nunca más, o sea, al contrario, y siempre que la pienso como con una paz, con una tranquilidad de que vino a decirme algo, un mensaje, pero que era para mí, no para ella. Sí, lo que llama la atención quizás es la forma en que se presenta, pero bueno, podría ser Sí, eh, sí, sí, la huella energética que dejó sí. en su último paso, ¿no? Claro, o tal vez encontrar, yo por ahí pensaba, digo, tal vez encontrar a alguien inocente, ¿no? Porque en ese momento, con 3 años, tenés la inocencia de un ángel. Tal cual, tal cual. Vamos primero con la pregunta de Enigma y luego continúa Esmeralda. Hola, Jajagel, ¿cómo estás? Un gusto. Soy Hola, Enigma. Enigma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Te hago una consulta. Sí, eh, Esto que estás relatando, bueno, el impacto que te causó, ¿no? Pero por ahí el mensaje, qué sé yo, más de grande, ¿no sentiste que como por ahí eras un canal para ayudarla? No digo que con 3 años la puedas ayudar, mm, ¿no? Pero por ahí con el transcurso de, o sea, de que fuiste creciendo y que fuiste viendo desencarnados y estas actividades paranormales, ayudar a trascender hacia la luz. ¿Algún alma se te presentó con esa sí, necesidad? en otros casos, sí, cuando yo era más grande. Pero yo interpreto que es medio difícil que a los 3 años yo hubiera tenido las herramientas como para ayudarla. Lo que yo sentí fue como que me transmitió tranquilidad a mí. Por eso te dije, yo la miré y me dormí. Yo eso lo tengo, pero grabado a fuego en mi mente. Cuando creo que es algo que a lo mejor a otro chico lo hubiera podido aterrar, no sé, o te hubiera pasado, qué sé yo, a los 7 años, o te podés asustar, porque en realidad hubiera asustado, pero ella a mí me transmitió tranquilidad. Yo me dormí y yo al otro día no recordé nada sobre ella. A mí lo que me impactó fue que cuando ellos lo cuentan, sea lo que yo había visto realmente. Y que bueno, tuve que pasar por años conversándomelo sola, porque no se lo podía decir a nadie hasta que, bueno, no hace mucho tiempo, no hace muchos años en que pude hablarlo con mi madre y me dijo, vos ahí tenías 2 años, 3 como máximo, porque yo a los 4 años ya vivía en otro lado, entonces
sacamos la cuenta más o menos de cómo era, y me dice mi mamá, es esa edad, y le digo, yo me acuerdo, sí, obviamente que tenía esa edad, pero ¿de qué forma yo hubiera podido, digamos, ayudarla? Imagínate. Ay, disculpen que tocaron timbre y mi perro. Cállate. Sí. No, no, sí, claro, por supuesto. Claro, pero eso, ¿Me dan mi un pregunta minuto? ¿Me das un minuto? Sí, sí. Bueno, continuamos con el grupo de investigación paranormal Oscuridad Profunda en esta entrevista con Ajajel. Una pregunta de Esmeralda. Bueno, lo que yo te quería preguntar es que si bien a esa edad vos decís que tenías entre 2 años y medio y 3 y eras muy pequeñita y de acuerdo a lo que comentaste que no tenías como mucho miedo, solamente te impactó en el momento de que relacionaste de que lo que habías visto había sido real y demás, ahora de más grande, ¿sí? Ya teniendo todas las herramientas que tenés, teniendo más conocimientos, estudios y demás, vos podés recordar si en esa misma casa y en esa misma época sucedían otras cosas paralelo a lo de esta señora, a lo de esta entidad, señora, espíritu, lo que sea, ¿sí? ¿Sucedían otras cosas que hoy te pueden haber llamado la atención o lo podés llegar a relacionar como otras actividades paranormales en esa misma casa? No, no. Mientras estuve en esa casa no pasó Nada. absolutamente nada. No, nunca. Eso fue como algo muy mío, o sea, algo que nadie se enteró y nunca yo escuché ningún otro tipo ni de sensación ni de nada. Tal vez yo me fui a los 4 años de ahí, pero para semejante visión tendrían que haber pasado otras cosas y también me hubiera dado cuenta por más que tuviera 3 años. Pero no pasó Historias que nunca se nada. hayan escuchado del pueblo, porque tanto las rutas como las vías del tren, digamos, son lugares donde se suelen escuchar historias, donde se suelen ver almas. Sí. En esas vías se había, es más, hasta viniendo más grande, yo ya estando trabajando de grande después en esa fábrica que les comenté, lo que tiene esto la vida de que te pasó esto a los 3 años y después a los 30 estés trabajando ahí adentro, que mucha gente se suicidó en esa vía. Hoy, por ejemplo, en la actualidad Bien. todavía aún sigue pasando el tren por ahí, pero ahora ya no, porque hay como más, como es muy fluida la gente, hay como más señales, más cosas, más barreras, bueno, un poco más tecnológico, pero en aquel momento, como la vía estaba, es como que dividía el pueblo de la parte fabril y de lo que era la ciudad, era todo lleno de eucaliptos, como muy abandonado. Hoy no, hoy vos vas a esa ciudad y está todo como más construido, pero se ve que lo habían tomado como que, por eso era la conversación ese día de si se había suicidado, que la policía no sabía si se había suicidado o si no había visto el tren. Y después en realidad había sido que no sé, habían determinado que no había visto el tren. Eso después me lo dijo mi mamá a mí, que Bien. la señora no lo había visto en la bicicleta. Gracias. No, por favor. Ajajel, una pregunta. Sí. Ese día que pudiste ver esa presencia, segundos antes o minutos antes, ¿pudiste percibir algo antes de verla? Yo no dormía, o sea, no estaba dormida, era como que sí lo tengo muy presente de que jugaba, viste como cuando, es más, recuerdo todas las noches, venía mi mamá, se iban todos a dormir, papá te acostaba, te tapaban, porque a los 3 años me imagino que... Y yo le dije que dejara la luz prendida, pues yo lograba dormir con la luz apagada.
Y le dije que no tenía sueño, y entonces ella me dijo, te dejo un ratito la luz prendida, después yo vengo y la apago cuando te duermas, me dijo. Y yo me quedé como cualquier niño que está ahí tapado, digamos, tocando la sábana, haciendo cosas de niño. Eso lo tengo pero muy claro, hasta veo mis manos tocando la sábana, como cuando estás al cohete que tenés 3 años y no te podés dormir. Y cuando me acomodo, que me doy vuelta como para acomodarme, que duermo así hasta el día de hoy, con el brazo debajo de la almohada, entonces al darme vuelta para el lado derecho, el costado derecho, que es justo miro para la puerta, yo estaba mirando la puerta y ella apareció. Ahí fue en ese momento, bien en la puerta toda de un color y ella totalmente de otro. Porque aparte yo tenía la luz prendida, no era una imagen, un reflejo, un sueño, no era nada. Yo la vi súper, súper bien. Sí, y ella permaneció ahí parada, en la puerta, digamos. Ella se quedó parada, no se movió, yo la miré iba a decir de pie a cabeza, pobrecita, y no la tenía. Era de pies para arriba, sus manos, vi como algo de sangre en su cuello, y la volví a mirar toda para abajo, y cerré mis ojos y me dormí. Bien. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Es más, puedo escucharlos si tienen algo para aportar, porque siempre fue algo como que quedó ahí, ¿no? En el tintero. Osi o Esmeralda, no sé, levantaron la mano. No, sí, primero y después sí. Dale. No, a mí me queda o sea, me llama la atención todavía lo que hablábamos antes, el mensaje que te quiso dar, y te voy a preguntar si después, porque un poco ya te conocemos, o sea, si nunca intentaste, no sé, por medio de las cartas o de cualquier otra mancia o canalizando de alguna manera, eh, preguntar por el mensaje que te quiso dar. ¿Vos sabés que no? No, Estaría bueno. pero exacto, me estás como, por eso digo, escucharlos a ustedes, su devolución está bueno, porque por ahí uno intercambia estas cosas. Sería bueno, ¿por qué no? Sí, porque a lo mejor mi mente decidió que el mensaje fuera ese, ¿no? O sea, que me transmitió como diciendo, mira, de acá en más lo que veas va a ser real, pero también lo pensé yo de grande, o sea, mentalmente, cuando uno ya tiene conciencia, a lo mejor tendría que haber ahondado, no lo hice. Y estás a tiempo todavía cuando... Te lo agradezco porque sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Dale, gracias. Porque tal vez es un mensaje importante, ¿no? A lo mejor hoy estoy acá y justamente anoté dentro de las cosas que quería comentarles a ustedes, fue la primera que quería, que es cuando arrancaba mi vida. Es más, propongo algo. ¿Alguien Sí. tiene tarot a mano o algún tipo de mancias como para, si se animan a hacer la consulta? Ay, me encantaría. ¿Alguna de mediunidad? Yo tengo, chicas, si quieren. Perfecto, sí, me encantaría. Lo podemos Buenísimo. hacer ahora en vivo. Me encanta. Aparte siempre es como que algo que yo tal vez no investigué mucho, o sea, no esto que dice Osi en el darme cuenta de eso, pero porque creo que como que siempre respeté mucho la inocencia del niño, ¿no? Pero ahora que él me lo trajo, me encantaría saber cuál fue el verdadero mensaje. En nombre de la chica, esa es, No, ¿sabes? no, Asael. no lo sabía. Bueno, Fue la señora, porque la ellos le señora decían una señora se accidentó y nada más. Pero había sido una noticia muy,
impactante para la ciudad. Creo que Esmeralda quería preguntar algo. Sí, quedó Sí, en la mano. a mí me quedó como haciendo, no sé si ruido, pero esto que haya sido como un hecho tan aislado, digo, capaz que al ser una persona tan desarrollada espiritualmente siempre, ahora de grande incluso, tal vez ya de niñita venías así y era tu propio desarrollo espiritual, ¿no? El haber estado tan conectada, entonces incluso capaz que haya sido una visión de lo que haya pasado, Ujú, ¿no? sí, sí. Al margen si tenía o no un mensaje. Digo porque esto, que no te haya dado miedo, que no hayas sentido ningún indicio antes, de que te hayas podido dormir bien, que posterior a eso no hayas sentido nada raro en la casa, de que no haya habido posterior ninguna aparición. Digo, capaz que fue como Es esto, que, tan sí, natural, ¿no? Como una parte mm, tuya, como si hubiera estado conectada con el todo, por decirlo de alguna manera. exactamente. Porque de ¿No? ahí en más es cuando yo sentí que ya se empezó a desarrollar mi visión y un montón de otras cosas que me fueron Y esa sucediendo, era por mi otra ejemplo. pregunta que te quería hacer a Jagel, es cuando, o sea, después de esto, que vos no tuviste más visiones en esa casa, por lo menos, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue tu próxima experiencia, digamos, paranormal fuerte, así que vos puedas recordarlo? Eh, ya sea que no te haya dado miedo como lo de esta señora, pero que lo hayas podido ver, o algo que tal vez sí te haya dado un poco más de temor. ¿A qué edad fue tu próxima experiencia que recuerdes? Así en actividad paranormal, eh, a ver, después de esto, voy por edad calendario, ¿no? Después de esto a mí me sucedió que yo hablaba como que fuera con un ángel de la guarda, por decirlo, como lo conocemos, tipo estampita, con un niño rubio. Yo podía conversar, jugar, charlar y no era un amigo imaginario, ¿no? Porque tenemos claro que cuando jugamos hacemos de cuenta que está tal, 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 pero él no, él era en los momentos de no jugando, o sea, donde aparecía y donde a veces me avisaba cosas que, no sé, supongamos, bueno, dejemos de hablar ahora porque va a venir tu mamá y te va a retar, por ejemplo. Y yo decía, no, sí, aprovecho a hablar con vos porque mi mamá ahora no está, por ejemplo, en tal lado. Y yo me estaba bañando, eso lo recuerdo presente. Y no, Y viene tu vos mamá. hoy, sabiendo, digamos, otras cosas, vos en ese momento lo veías como un ángel de la guarda, hoy siendo más grande y como te dije anteriormente, teniendo más conocimientos, otras herramientas, habiendo estudiado Sí, y habiendo visto otras cosas, ¿crees que sigue siendo un ángel? ¿Hoy crees que era un alma desencarnada? ¿Puede ser un extraterrestre? ¿No? ¿A qué te resuena que puede haber yo sido? creo que era, como decís vos, cuando lo vi de grande y cuando empezamos a estudiar y todo esto, yo creo que él era el espíritu de un niño. O sea, Ok. que podía canalizar a lo mejor conmigo, o por ahí un alma que, porque después de repente cuando mi mamá empezó a escucharme que yo hablaba con él y que yo como que adivinaba cosas que él me dijera, por ejemplo decirle, viene tu mamá, y yo le dije, no, porque mi mamá está en el patio, por eso puedo charlar con vos, no, viene tu mamá, y mi mamá me haya golpeado la puerta. Entonces vos decís, no estaba hablando con cualquiera o mentalmente, estaba hablando, o sea, estaba canalizando con él, porque yo no sabía que mi mamá se había vuelto a preguntarme algo. Era que yo aprovechaba a estar con él en los momentos que nadie me viera. Y no sé si ha sido un ángel. Yo en ese momento lo veía así porque era la inocencia y porque aparte era muy bueno. No, ¿Qué edad no. tenías ahí? Y yo ahí tenía entre 10 y 11 años. Y Bien. duró como hasta los 12, cuando ya mi mamá me fue como callando, como ¿con quién hablás? ¿Por qué dijiste eso? Eso vos no lo podés saber. ¿De dónde sacaste eso si nadie lo sabe? Y cosas así donde ustedes lo saben que es la edad en que
por ahí a los que nos pasa esto debemos como ocultarnos, ¿no? Porque si no es como que la nena le pasa algo en la cabeza y está loca. Entonces fue cuando desapareció. Y no era un amigo imaginario. Puedo dar fe de que no era un amigo imaginario. Bien, gracias. Gracias a vos, Esmeralda. Starcy, ¿pudiste hacer consulta a tu oráculo? Sí, acá lo que me salió es que, bueno, me salió la seguridad que le daba el espíritu, transmitir su dolor a la persona que le transmitió fuerza, inocencia del niño y poder despedirse en ese momento. Entonces lo que quiere decir es que este espíritu se acercó a Vani porque vio que ella podía verla, y que tenía la fuerza y la canalización para poder verla. Entonces le dio seguridad y por eso se le apareció a Vani. Y también fue como un modo de despedida a proyectar su imagen delante de Vani, ¿no? Pero lo que dice acá que ella se acercó a Vani porque le dio mucha seguridad y vio la fuerza de ese niño para que canalizara con ella. Y eso es lo que le dio la terminación a hacer como una despedida y hasta podría llegar a decir que hasta trascender, ¿no? Pero sí, se acercó a Vani por eso. Qué bello. Buenísimo. Muchas gracias, Starcy. Muy interesante. De nada. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O pasamos al siguiente tema? Yo complemento lo de Starcer, o sea, mientras estaban hablando, hice una mini lectura ahí con las cartas de tarot, y desde mi punto de vista, o sea, lo que estoy viendo es que también marcó justamente, bueno, quizás un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Un llamado a seguir un camino, o sea, yo creo que al a ver esta presencia de tan chiquita, como es un poco lo que quiso marcar o transmitir, es que cuál era tu camino, o sea, hacia dónde tenías que ir, o sea, tu camino espiritual me refiero, ¿no? O sea, que un Sí, poco, sí, sí. conociéndote, o sea, lo seguiste después, pero ya como que te lo quiso dejar bien presente de chiquitita, como es, y como que de tu infancia ya tenías marcado ese camino, ¿no? Ay, gracias. No Gracias hay a vos. por qué, no hay por qué. Me deja como más tranquila. Qué buenos mensajes que te han dado. Sí, tremendos. Sí, sí, sí. Me llevo cosas, pero súper, súper importantes. Bueno, esto Muy es bien. así, ¿no? Uno trae y se lleva. Sí, exactamente. ¿Les gustaría que pasemos a otro tema, a otro de los relatos de nuestra invitada? Sí, 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 para mí está bien. Onicia. Perfecto. Bueno, podemos continuar con tu siguiente relato, Ajagel. Perfecto. Algo que les quiero contar y que es bueno porque después pasa al público y a todas las redes y está buenísimo esto de a veces cómo actuar o cómo saber, porque todos nos hemos preguntado alguna vez cuando sentimos a veces una presencia que no se ve, como en el caso que comenté recién, y decir, cuando yo perdí a mi abuela materna, que era un pilar muy importante para mí, una persona adorable a la que quise mucho, fue en un momento de mi vida donde yo ya tenía 2 chicos chiquitos, o sea, tenía 20 y pico de años yo, pero yo era muy apegada con ella, y desde niña yo siempre dormía con ella, estaba todo el día con ella. Ella es como que, bueno, como toda abuela y la primer nieta aparte.
mi abuela materna. Con mi abuela materna yo podía hablar cosas de este tipo que no hablaba con mi mamá, por ejemplo, su hija. Y desde chica ella siempre me había dicho que ella me enseñó mucho a no tenerle miedo a la muerte, por ejemplo, que es algo que tengo un concepto muy particular, y más cuando los conocí a todos ustedes, me di cuenta, y lo que estudiamos en esta escuela, que para mí es como el nacimiento, también es la muerte, ¿no? Pero ella ya desde niña me decía que no tenía que tenerle miedo, que justamente frases como, a lo mejor, paradigmas de antes en las que me contaba, nunca le tengas miedo a los muertos, siempre tenerle miedo a los vivos, más vale, a no tener miedo en el cementerio, que los muertos nunca pueden hacernos nada y demás, bueno, todo ese tipo de cosas que te van enseñando desde niño, pero siempre tuvimos como un pacto con ella, que creo que a veces eso es lo que después me llevó a cometer errores también, ¿no? Ella me decía, el día que yo me muera, porque para mí era un tema de que ella un día se despegara de mí, el día que yo me muera, vos me vas a poder seguir hablando, porque yo te voy a escuchar y yo te voy a dar señales, vos no te preocupes. Y yo lo tenía como súper claro eso. Es más, ella me pidió que cuando ella falleciera, porque sabía que nadie se iba a animar y que yo sí, porque era muy coqueta, muy limpia, una señora grande, pero muy, muy arregladita. Ella estaba separada de mi abuelo. Y entonces ella me pedía que en el cajón yo la pintara los labios, la maquillara, porque sabía que sus dos hijas, mi mamá y mi tía, no se iban a animar. Y yo me comprometí con eso y la dejé tranquila, la maquillé. Y también hice lo que ella me pidió, seguir hablando con ella. Y fui como profundizando mis conversaciones. Y cuando ella fallece en el peor momento de mi pareja, de mi matrimonio en ese momento, pero malísimamente mal. Yo estaba pero muy mal a nivel pareja, pasándola terrible, tenía 2 chicos chiquitos, y la verdad que ella se vaya fue un complemento importante y es como que no me desapegué. Yo seguía hablando como si ella estuviera, y creo que cada vez yo la lloraba mucho, iba al cementerio, era terrible, cada vez fui apegándome más a su presencia, que creo que no fue bueno, y después les voy a explicar por qué, porque no fue bueno para su trascendencia, para mí. Yo siempre hablaba con ella, un día estoy conversando de algo que estaba mal, y ella me dice, yo sentí, porque yo la sentía a su presencia, y cuando la sentía que yo estaba sola, yo podía comenzar a hablar, y a lo mejor era una conversación como si estuviéramos las dos vivas. Y en un momento yo siento que ella me dice, no hablemos ahora, yo estaba planchando, chicos, y me dice, no hablemos ahora porque llega Gerardo. Gerardo era mi expareja. Y entonces yo le digo, no, imposible, a esta hora no llega porque está en el club. Yo estaba sola, los nenitos no estaban de mi mamá. Y me dice, no, no, ahí llega. Y yo siento que desaparece la presencia, que ella desapareció. Y pasa, no sé, 10 segundos y yo siento que mi ex pareja venía en moto y estaciona la moto frente a la casa. Y eso fue como mucho para mí, porque uno por ahí juega con su mente de decir, bueno, hay algo de real y hay algo de... O sea, las cosas me las terminaban confirmando, porque nos pasan por ahí tantas cosas en esto de la actividad paranormal, que por ahí vos te conversás y me lo estoy imaginando o lo estoy haciendo. Bueno, estoy tan mal sin mi abuela porque yo sentía que me respondía. Pero en ese momento fue como una confirmación nuevamente de decir, sí, porque yo sabía que la persona no llegaba, y aparte una moto no se escucha a kilómetros. O sea,
Yo escuché cuando se estacionó ahí, porque yo estaba muy atrás, en una habitación muy atrás planchando, no podía escuchar, habérmelo imaginado, porque yo sabía que esa persona estaba en un club, que era lo que me había dicho. Entonces ella me dice, hablamos después, como diciendo, cállate que te van a escuchar, porque la otra persona no sabía ni quién yo era, por ejemplo. Mi ex nunca creyó en estas cosas y yo no me pude nunca blanquear con él. Entonces como que fue un impacto ahí porque dije, sí, Yaya, yo le decía, mi Yaya está, porque si me avisó de esto, como me avisó después de un montón de otras cosas, quiere decir que yo podía hablar con ella. Pasa un par de años, que es cuando yo ya vivo en San Francisco, estoy haciendo un curso con una psicóloga muy buena, que creo que era más bruja que yo, y de training gerencial, nada que ver, porque yo estaba trabajando en la fábrica y quería hacer un curso y había hablado con ella y nos habíamos hecho muy amiga, una de esas mujeres muy sabias, y un día me manda a llamar, me habla por teléfono y me dice, cuando salís del trabajo, ¿te podés llegar hasta el escritorio, hasta la oficina? Sí, le digo, ¿qué pasó? No, quiero hablar una cosa personal con vos. Bueno, y yo pensé que era algo de trabajo, como para ofrecerme trabajo o algo. Yo cada vez que iba al cementerio, yo me sentaba a charlar con mi abuela y a llorar todos los males que me pasaban con esa pareja, y llorar, 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 llorar. O sea, me desahogaba y me iba. Entonces ella me llama y cuando llego a la oficina le digo, ¿qué pasó, Mirta? Me dice, mira, Vani, vos me tenés como la psicóloga, la capacitadora, que yo te doy el curso, pero yo te quiero hablar de otra cosa. Sí, le digo, decime. Dice, vos tenés una abuela fallecida, dos, le digo, tengo abuelas fallecidas. La otra era cuando yo tenía 1 año. Y no la conocí. Me dice, sí, pero a la que más llorás. Sí, le digo. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Me dice, bueno, yo quiero decirte, y bueno, me comenta que ella tenía a veces ciertas visiones o sueños y entre sueños, y que a la noche había soñado con mi abuela, que le agarraba el brazo a ella y que le había dicho que me dijera a mí que mi abuela necesitaba que yo dejara de sufrir. Para mí ahí fue como un patadón a la altura de la cabeza, porque era totalmente real, porque yo sufría y padecía. Entonces ella me dijo, mira, yo creo que lo que más tenés que hacer para tu abuela, porque ahí empezamos a hablar, me hizo varias preguntas como psicóloga que era, yo creo que estaba aferrando el espíritu de mi abuela y creo que ella me lo dijo, me dijo, yo no había aprendido mucho de esto todavía, hasta que no conocí esta escuela, me estaba pegando tanto y que no la estaba dejando trascender el alma. Bueno, me explicó un montón de cosas desde su visión, porque era una psicóloga, pero como más con otra orientación. Y entonces lloré mucho ese día ahí con ella, porque le dije que a mí me costaba, porque yo la sentía que estaba todavía como mi compañera, que como que cuando estaba viva ella estaba en todas las cosas que me pasaban malas. De hecho yo fui como golpeada desde niña por no ser, ya he perdonado a mi mamá y todo eso, pero por no ser, por tener que tener buenas notas, siempre 10, si no estaba en la bandera no me iba muy bien, pero bueno, eran problemas internos de mi mamá, pero mi abuela me acompañaba mucho en eso, y cuando yo volví a tener, digamos, como los problemas graves que fueron en pareja, yo me volví a aferrar muchísimo aunque mi abuela no estuviera, y entonces ella me dijo, tenés que soltarla, hacer esto, hacer lo otro, y entonces volví al cementerio, que iba todas las semanas, chicos, todas las semanas, porque estaba muy mal, y hablé con ella, y le pedí disculpas,
en que yo necesitaba que ella siempre me acompañara, pero desde la luz y desde que ella fuera donde tuviera que estar, y que le pedía perdón porque creo que por ahí nos aferramos a algo y que yo sabía que ella iba a cumplir ese pacto que habíamos hecho conmigo de siempre cuidarme y de que pudiera hablar, pero ella necesitaba trascender. Y hubo un antes y un después de yo haber hablado con mi abuela, porque aparte de que dejé de sentirla, yo sentí como que me saqué 500 kilos de encima, me animé a separarme y yo siento que hoy mi abuela me sigue cuidando, pero que no es necesario que yo la retenga. Yo creo que por mucho tiempo, tal vez por ser joven y demás, o por tener la capacidad y no saber utilizarla, o el desconocimiento de que un alma no la podemos retener acá, yo no dejaba de llorarla y creo que ella sufría y necesitaba trascender. Pero eso lo aprendí con esta psicóloga. Además, teniendo en cuenta que era la única persona que en ese momento te podía, digamos, prestar atención y te lo había dejado ya dicho, ¿no? Porque Lo habíamos hecho como un pacto, fue como un pacto. Ella me dijo, vos prometeme que cuando te pase algo me vas a hablar. Y yo le dije que sí, y yo estaba convencida de eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con una pregunta de Esmeralda. Bien. Bueno, gracias por compartir tu segundo relato, cada vez más fascinante las historias. Esta más conmovedora porque te compromete a nivel emocional. Esta Y me te moviliza quiero mucho. decir una cosa que mientras estabas terminando de contar, antes que dijeras, y sé que me acompaña, pero desde la luz, desde otro lugar, ahora me cambié de lugar, me vine al consultorio, y está la pava eléctrica, pero sin la base, chicos. Les quiero contar que está la pava eléctrica sin la base, y hizo el ruido como si se hubiera terminado de calentar la pava. O sea, no está ni enchufada, ni está con la base, ni nada. Así que creo que fue como una confirmación de la abuela en este momento. Ay, Está presente en la conversación, ella o algunos días. sí. Bueno, dicho eso, te quería decir más o menos lo mismo que te dijo también Onixia, ¿no? De que era una persona como muy importante, y esto de que era una de las que te venía acompañando en tu camino también espiritual. Sí. Creo que esto que yo te comenté en tu primer relato también, que fue como mi percepción de que lo tenías como tan naturalizado al estar como entre los dos planos, ¿no? Sí. Como te pasó con esta señora, Sí. con la abuela te puede haber pasado lo mismo. Es Sí, como decir, bueno, en vida eras mi compañera, eras mi guía, yo podía ser yo, ¿sí? Podíamos hablar naturalmente de un montón de cosas que ni siquiera con mamá podía hablar de estas cuestiones, y cuando tu abuela se fue al otro plano, ya lo habían conversado antes, como dijiste, Sí. hicieron ese pacto, y no te costó absolutamente para nada, o sea, pudiste seguir conversando, nada más que cuando te conectabas con el 3D, con esta realidad, vos decías, che, ¿será mi cabeza, será mi imaginación? Pero Sí, en realidad muchas veces me lo pregunté, sí. Claro, pero tu esencia en ningún momento lo dudó, porque naturalmente No. te podías conectar. Sí, totalmente. Hasta eso que fue, porque cuando ella, yo siento que su presencia se desvanece sin verla, y siento que se va, que es como, aparte como un frío, porque recuerdo hasta donde veía como una transparencia, no sé cómo explicarlo, no a ella, sino en una transparencia, y eso desaparece. Yo fui a la puerta a escuchar si mi ex había llegado, y en ese momento no, y cuando me quedo parada escuchando 2 segundos más, escucho que él sube la boca calle con la moto y llega. O sea, si yo seguía hablando con ella, él me escuchaba hablando sola, ¿me explico? Entonces, fue justo, fue como vos decís recién lo de la pava, no sé, o sea, nosotros te creemos, ¿me entendés? Y dije, no, yo más me aferré, porque como esa, me siguieron pasando otras cosas con ella, donde ella me avisaba tal cosa o me avisaba tal otra. O sea, yo sentía su protección, pero yo imagino que tampoco su alma trascendía, porque yo estaba
pasando muy mal momento con una persona agresiva o mal, y ella, yo imagino también que estaba su esfuerzo desde el otro plano de poder acompañarme. Hasta que con la única persona que yo ni sabía, esta psicóloga, ni sabía, porque la tenía como la capacitadora del training, que me haya llamado aparte para decirme esto, fue como un golpe, pero para mí tremendo. Fue la decisión de, la tengo que soltar, porque yo por ella era capaz de hacer cualquier cosa, y dije, por su alma y por su descanso y por su trascendencia a la luz, entonces fui y hablé nuevamente con ella. Claro, Fui al estaba cementerio. muy en otro plano y tu abuela también estaba en este plano. O sea, es como que ninguna de las dos terminaba de conectar donde tenía que estar. No. O sea, yo creo que las dos entendimos que ella se tenía que ir y que yo me tenía que quedar acá y tomar decisiones, capaz, ¿no? Tal cual. Bien, vamos con una pregunta más de Starseed Witch. Sí, mi pregunta era, después que vos le pediste disculpa y todo eso por haberla retenido en el plano terrenal, ¿volviste a sentirla con esa sensación tan fuerte de que hablaban juntas, de que estaban juntas? ¿Qué sentiste después que hiciste, que charlaste con ella, ¿no? Que te le pedías disculpa y todo. ¿Volviste a sentirla como antes? Bueno, eso, como te comenté antes, lo hice sentada a un horario donde uno sabe, es un cementerio grande donde, en la ciudad de San Francisco, no donde yo vivo ahora, pero sentada en el suelo, lloré todo lo que tenía que llorar ahí y le dije que quería lo mejor para las dos. O sea, que en ese momento, por eso le pedí disculpas, porque tal vez no me estaba dando cuenta que la aferraba a este plano y que ella me había acompañado y que yo sabía que me iba a acompañar siempre, pero como mi guía espiritual, no como alguien que yo tuviera que tenerla totalmente apegada a este plano. Y te decía, sentí una descarga, un alivio tremendo. Mi vida cambió 360 grados después de eso. Yo sé que ella está acompañándome porque por ahí tengo señales, pero desde más allá, desde la luz, desde otro lado, no como era antes, dentro de mi casa, en mis cosas, hablando, o sea, no volvió a suceder. Sí tengo señales como nos dan nuestros guías a veces, pero desde otra forma, desde un descanso de parte de ella y desde un descanso mío, porque a mí todo eso me hizo tomar decisiones y que agradezco que ella haya soñado o haya aparecido en el sueño de esta mujer que ni me conocía, porque si no yo hubiera seguido a lo mejor apegada, vaya a saber cuánto tiempo, y eso no era ni bueno para ella ni para mí. Totalmente, ¿no? O Y sea, ahora como la sentís, seguro que es un guía espiritual tuyo que ha trascendido, se ha elevado y por eso sentís esa energía como más elevada, ¿no? sí, Hermoso, la verdad que muy, sí, muy, muy hermoso. una paz tremenda siento con ella, que con los años siempre tuve señales de su parte, pero muy diferentes. Es como que no nos hemos comunicado a este nivel terrenal ya. Y nunca hubiera querido que ella no estuviera en la luz, porque yo la amaba y yo sabía lo que ella me amaba, me decía siempre más que a nada en el mundo. Entonces yo me prometí también, le prometí ir a verla con flores y con risas y no llorar más en su tumba. Y hasta el día de hoy, voy a su tumba, la limpio, la lavo, le pongo flores, o sea, fui con otra alegría y a mí me hizo pero muy bien, y yo sé que a ella también. Claro, sí, Yo totalmente. iba a descargar mis penas ahí como si ella estuviera viva, como lo hacía antes.
que me consolaba y me acompañaba en todo. Sí, Enigma. Muchas gracias. Gracias, Esparce. Ajagel, te hago una consulta. Sí, El día perdón. que decidiste dejar que ella siguiera su camino de trascendencia, Sí. sentiste ganas de llorar, pero no como si fueran lágrimas tuyas en sí por darle esa despedida, ¿no? No, Sino como lágrimas de canalización, digamos. exacto, porque yo en realidad lloré con la psicóloga en la oficina, cuando me di cuenta que tenía que soltarla. ¿Me explico? Ahí fue cuando sí me puse a llorar con ella. ¿Y qué pasó? Que la psicóloga pudo, aparte de ser psicóloga, pudo preguntarme cosas, pero como amiga de decir, a ver, ya no estás sola en este plano, hay otras personas que nos pasan lo mismo que a vos. Ella era una canalizadora también bastante innata, nada más que no se dedicaba a lo nuestro, pero ella se pudo blanquear conmigo, yo me blanqueé con ella, y entonces me dijo, a la abuela la tenés que acompañar, vas a tener que hacer esto, lo otro, porque si yo la tuve en el sueño y ella me pide esto, que yo te acompañe. Es más, hoy con esa persona, vive en Córdoba, pero soy muy amiga, después trabajé incluso en su consultora como profesional de mi carrera. Me contrató después de alumna, pasé a capacitar y seguimos una amistad de por vida y nos hablamos cada tanto, pero la conexión fuerte en lo espiritual con ella fue esto de avisarme esto de mi abuela. Y entonces yo fui, hice eso y a la tumba de mi abuela hoy voy y voy con alegría, y todo ese tiempo fui con alegría y mi vida cambió muchísimo después de eso. De hecho me separé y se terminaron las agresiones y llegó el amor de mi vida y un montón de otras cosas bellas y más que creo que teníamos que cortar, porque yo estaba tan mal acá que me había apegado mucho a ella y tal vez no estaba colaborando en su trascendencia, ¿no? Es por ahí que nos pasa eso a los humanos, que al no tener el conocimiento no nos damos cuenta que aferramos o como esto de estar en el lecho de muerte y llorar y gritar para que no se vayan, no me dejen, esto. Bueno, eso es un poco de la falta de conocimiento nuestro, que por eso tienen que venir a esta escuela para aprender todas esas cosas. Sí, así es. Continuamos con una pregunta de Enigma. Bueno, buenas. Me impacta mucho el relato y es como que siento también el afecto y el cariño que se tenían mutuamente, ¿no? Tremendo. Pero si bien lo que empezabas a contar, que ella te decía, si bien es un dicho popular que creo que más de una vez a alguien nos habrá dicho, que nunca hay que tenerle miedo a los muertos sino a los vivos. Pero ella en un punto es como que te fue preparando para la partida, ¿no? Porque dejó muy en claro que te iba a dar señales. Sí, sí. Mi consulta es, tu abuela, cuando vos le contabas todas estas cosas que te pasaban como actividad paranormal, ella realmente te creía, pero Todo. a ella, todo, claro. ¿Ella alguna vez te contó algo de ella que a ella también le pasaba o algo que te haya contado alguna experiencia? No, ella lo que sí me contó, que ella sabía lo que yo era. Nosotros Claro. hablábamos, ella nunca me dijo yo tuve tal visión, a mí me daba, porque era una persona como muy sumisa, o sea, de hecho una persona, una mujer de aquella época, de no salir a trabajar, de vivir con las hijas, de esa sumisión de que todo el mundo mandaba su vida. Entonces ella no pudo estudiar, era una persona que le gustaba estudiar. Imagínate que, por ejemplo, el día que se desarrolló menstrualmente no se lo contó creía que se moría porque no sabían, no se lo contó a su mamá porque su mamá era muy mala y se lo contó a su papá.
Entonces ella me contaba todas esas cosas y siempre hacía hincapié en decirme de que yo no iba a estar sola, que yo crea en lo que yo era. Ella me decía, yo sé quién sos vos siempre. Esa palabra, yo sé quién sos vos, no sé de dónde la sacaba, a lo mejor vos me lo estás haciendo ver, tal vez ella veía cosas en mí que ni yo me daba cuenta, pero nunca me contó de que le pasaran situaciones a ella o que... Es más, lo mío viene ancestralmente más de la parte de mi paterna, el tema de haber vivido brujas ancestralmente, pero de ella no, nunca me contó que le pasara nada, pero sí que creía lo que a mí me pasaba. Claro, por eso te digo, es como que Exacto. los mensajes que te daba eran muy, muy, muy Ella puntuales. me dijo que sabía que era con la única que iba a poder hablar después de que no estuviera. Claro. Era como que sabías que era un canal, como una medium, como que sabía. Exacto, exacto. Tal vez en ese momento ella no sabía ese nombre, ni me caratulaba así, pero sí, ella siempre me decía, vos no te preocupes que cuando yo ya no esté más acá, vos vas a poder contar conmigo como siempre y vamos a hablar, porque yo no te voy a dejar sola, vos lo que necesites me vas a hablar que yo voy a estar ahí. Yo por ahí lo tomaba como como la abuela que te quiere acompañar aún después de la muerte. Por ahí O lo que no pudo hacer ella, quiso que eh, vos sí lo pudieras hacer, ¿no? Tal vez ella exactamente. tenía que tenerlo en secreto y pudo ver de que vos eras muy parecido a ella de chiquitita y Todo, que te pasaban cosas y ella no lo podía contar. todo tuvo Entonces, en secreto. sutilmente te quiso decir, bueno, vos sí lo vas a poder contar, se lo vas a poder contar a la abuela, Sí, ¿no? porque ella me decía siempre que se daba cuenta que yo esas cosas no se las podía contar a su hija, que era mi mamá, ni a mi tía, que yo era muy apegada, también era mi madrina, la única hermana que tiene mi mamá, y me dijo, ellas dos no te van a creer. Entonces, es como que Claro, te cuidó. yo podía hablar con ella de estos planos, ¿me entendés? O sea, yo ahora me doy cuenta, digamos, de grande, que yo con ella, de chica, yo podía hablar de acá y de allá. Las dos teníamos como muy claro que había una trascendencia. Claro, porque si bien comentás que la mamá de ella también era bastante mala, digamos, como, Malísima, claro, malísima. como quizás no era mala, pero sí era muy exigente. No, era muy mala porque mi mamá también me lo contó, una persona, pero muy, muy mala. Claro, no, pero tu mamá es con vos, te digo. Ah, sí, Quizás no era mala, pero sí era exigente que te imponía cosas que por ahí. totalmente, Entonces totalmente. ella, como dice Esmeralda, veía ese reflejo, se reflejaba en vos, ¿no? Como que, Claro. entonces, O sea, yo creo que mi abuela era como que vino a romper sistemas también como nosotros, porque mi mamá está como siempre estuvo como a una creencia abocada a la religión católica, apostólica, romana, que eso más o menos algunos nos han pasado, ya tuvimos conversaciones sobre esto, pero mi abuela, si bien con otro no lo podía hacer, tenía que ser católica, apostólica, romana, conmigo podía hablar de estas cosas y ella me decía, esto no lo hables con ellas, porque no te van a creer y porque lo van a tomar a mal, contame esto, contame lo otro que viste y que no viste. Yo con ella podía ser absolutamente yo. claro, claro. Sí, por eso te preguntaba, quizás ella también percibía cosas, pero bueno, en Sí, la época esa quizás no tampoco se permitía no, porque no, se no, tomaban que estaba loco. tremendo. De hecho, cuando yo les cuento que estaba tan mal, esto que yo les digo es cuando era antes de que yo me casara. Y recuerdo que ella de repente faltaba una semana para casarme y, y me dijo, te quiero decir una cosa y no digas nada a nadie. Dormíamos juntas nosotras las siestas, así en una sola cama, porque éramos muy pegadas. Sí, le digo, decime, ¿qué me quieres decir?
Mira, yo te quiero decir que si vos te llegás a arrepentir de casarte, porque yo veo que son el agua y el aceite, y tenés por las dudas, no sé, querés interrumpir el casamiento, y yo te protejo, por una semana nos vamos las dos por ahí, y después volvemos cuando pasó todo, si vos no te querés casar. Y a mí no se me había pasado por la cabeza que yo no me quería casar. Y yo le dije, pero Yaña, ¿por qué haces esto ahora? Si yo lo quiero. Bueno, yo te lo digo por las dudas, me dijo, que yo te acompaño en todas. Mi mamá me hubiera matado, ¿no? Y al mes ya de casado me quería volver a mi casa, chicos. Así que imagínense que creo que mi abuela... Te lo advirtió. Exactamente, algunas cosas veía. Te dijo, son el agua y el aceite, por eso te digo, Con el para mí agua y que el aceite, ella lo veía. Y es más, él lo apreciaba muchísimo, él y todo, y lo quería, pero es como decir, te voy a salvar una semana antes, para que no ofrecerme. Claro, imagínate 30, 40, 30 años atrás, decirme, nos escapamos juntas y después volvemos como diciendo, cuando pasó el quilombo y lo plantaste en el altar, sería una cosa más o menos así, porque una semana antes, con todo hecho y todo ordenado, y yo no me estaba dando cuenta de eso, y bueno, al mes me quería volver, le dije a mis viejos que me llevaran a mi casa de nuevo, entonces imagínense en que había mucha conexión con ella, mucha. claro, yo creo que ella también era bastante canalizadora y ella sabía Sí, cosas y por eso todas las pautas que te dio, ¿no? O sea, sí, sí, esto sí. no le tengas miedo a los muertos, yo te voy a mandar. Exactamente. Es como que fueron más de una vez que te lo habrá dicho, más esto que mencionás ahora, del tema del casamiento. Así que bueno, creo que tu abuela era bastante, bueno, canalizadora o tenía una mediunidad que veía cosas en vos que por ahí te decía, no le cuentes a fulano porque sabes que fulano, a ella no, con ella no tenés que confiar, fíjate. Yo creo que más que confiar, ella no quería que mi familia me viera como la rara, porque ella sabía que ya mi mamá varias veces me había, digamos, pescado diciendo o anticipando cosas que iban a pasar y que después pasaban, y a lo mejor después me cuestionaba desde niña como diciendo, ¿vos de dónde sacaste eso? Y cuando vos sos chico y ya te dicen, ¿por qué dijiste eso? Cuando vos sos un niño, ya esa pauta te está diciendo, estoy diciendo algo mal, no lo digo más. Entonces como que ella me cuidaba y me resguardaba de que no me lastimaran, porque ella confiaba en lo que yo decía. No sé por qué, pero yo interpretaba que era por el gran amor que me tenía, y capaz que a lo Y mejor era por su mediunidad, como decís vos, Enigma. te tuvo como un referente a vos también para muchas cosas. Sí, sí, mucho. Ella mucho. sentía que vos eras tu voz. Sí, sí. Tal También cual. puede ser que ella era media brujil, chicas, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Ujú. Y yo ahora viéndolo, capaz que sí, nunca ella había, digamos, presentado nada, ningún indicio de eso, porque en esa época era como que, no sé, una bruja, yo creo que mi familia le hubiera dado un infarto, hoy ya me Claro, tienen, estaba muy mal visto y encima claro, tus familiares hoy eran católicos. Capaz que se lo ya, resguardó en todo ese tiempo. No le ya, permitía ni la circunstancia ni la exacto, época. Y yo iba a decir exacto. algo. En cambio, con vos por lo menos se animaba a estar con vos, a acompañarte y también comentarte estas cosas, Sí, ¿no? éramos muy compinches y hablábamos cosas que no sabe nadie, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ujú. ¿Alguien ¿Tienen más algo? la soñó en algún momento, recibió algún mensaje de la abuela así aislado, no en la intensidad con el vínculo que tenías vos o que tenés vos? Pero alguien que haya comentado, decir, ay, soñé con la abuela, se me presentó cerca de algún aniversario, o No, algo, alguna aparición que haya tenido alguien de la familia. no, no. No, de hecho muchas veces hablamos con mi mamá y ella me dijo que la soñó poco, que dejó de soñarla. No, no, no.
Bien, bueno, estamos en la entrevista con Ajagel, en el grupo de investigación paranormal Oscuridad Profunda. Ajagel, te quería preguntar, alguna vez nos contaste sobre un relato del cementerio, que nos pareció Sí, muy interesante. sí. ¿Te gustaría contarlo ahora? Dale, me das 2 minutos y te cuento. Bueno. Bien, continuamos con la entrevista a Jagel sobre su relato del cementerio. Estamos en el grupo de investigación paranormal Oscuridad Profunda. Te escuchamos, a Jagel. Tengo un libro, Nixia, que tendría que empezar a escribir un libro de tanta actividad paranormal. Es buena idea. Buena idea. Bueno, la del cementerio no hace muchos años de cuando yo volví a mi pueblo, porque ya estaba sola, separada, y volví a donde está la familia y demás, mis cambios de trabajo. Y yo soy mucho, la verdad, era mucho de ir al cementerio y de investigar. O sea, justamente como todos los que estamos acá presentes, uno hace mucho contacto con los lugares donde puede llegar a haber actividad paranormal. Aparte, yo iba con mis hijos al cementerio como una cosa, como decir, vamos a dar una vuelta a la plaza. Y mis amigos, que bueno, que ya me conocen y me decían, che, vamos a ver, y dábamos una vuelta a las 2 de la tarde por el cementerio, y una vez habíamos ido con una amiga sola, éramos como un grupito así de, como ustedes, de investigación paranormal, que éramos 3, dos mujeres y un hombre, que nos había unido esto. Y estábamos con mi amiga dando vuelta por el cementerio y yo empecé a sentir cosas cuando pasaba al frente del osario, y después íbamos todo por la parte vieja del cementerio y yo ahí sentía algo, sentía como una angustia tremenda, una opresión en el pecho. Entonces ella me dice, bueno, si sabes que pasa algo entonces, porque cada vez que vos decís esto, pasa algo. Bueno, demos vuelta. Le digo, a lo mejor es porque la parte vieja en realidad está muy abandonada y es como tan triste ver, porque son la gente que a lo mejor murió en el 1800 y ya no existen más, que nos lo comentó después el intendente incluso del pueblo, de que hay familias que ya no reclamaron más familiares porque se han ido y las tumbas quedan olvidadas y abandonadas como cualquier cementerio, pero es la parte que da contra la ruta. Y yo decía, ¿por qué? A mí me dolía mucho que esa parte estuviera abandonada, ahora ya está toda linda, la han pintado, han hecho proyectos, mamás que han perdido hijos se han encargado de recuperar toda esa parte, pero hará 5 años ahí atrás, vivo esa experiencia con mi amiga y le digo, yo siento algo en esa chapa negra que hay. ¿Qué chapa? Eran todos unos nichos que tenían abandonados o tapas abiertas donde no había nada. Digo, esa chapa, había un nicho con una puertita de chapa negra atado con alambre. Y me dice mi amiga, bueno, pero mi papá trabajaba en la municipalidad, mi papá también trabajó hace mucho tiempo acá en el cementerio, y dice, pero bueno, guardan cosas. Digo, pero yo no siento angustia cuando paso frente a esa puerta. Bueno, como siempre, que uno es el que larga estas cosas, y mi amiga era como la secretaria de bruja, me dice, si querés venimos otro día con Luciano, ¿qué querés hacer? ¿Abrir esa puerta? No, le digo, me van a matar, venimos otro día, le digo, ustedes me cubren y yo veo, no sé, a lo mejor es hoy. Bueno, nos fuimos, llamamos a nuestro amigo, dice, bien, cuando yo vaya para allá, nos vamos, era un día martes, porque él viene los martes acá a la localidad por su trabajo, y le dijimos, tenemos que ir después del almuerzo, que es a la hora que no hay nadie en el pueblo. Que todos están durmiendo la siesta y que en el cementerio no hay un alma, aparte había un sol que partía la tierra, sabíamos que nadie iba a ir. Le digo, porque siento algo ahí, le digo, siento algo. Bueno, me dice, vamos.
vamos, porque ellos me acompañaban a donde íbamos y decíamos tal cosa, allá estábamos los tres, ¿no? Ellos detrás de mí. Y empezamos a pasar y a caminar, y él me dice, yo también siento cosas ahí, yo también. Y le digo, acá hay algo. Le digo, acá hay algo que me quieren dar un mensaje. Yo siento algo. Sí, dice, pero claro, el que cuida el cementerio, acá en una localidad muy chiquita, tiene la casa al frente del cementerio y no hay nada en el alrededor. Dice, pero si abrimos, ¿con qué abrimos esa puerta? Y dice, no, nos van a venir a echar del cementerio. No, le digo, salimos en los diarios. Bueno, seguimos, volvimos a dar la vuelta, le digo, vení por acá y veamos qué sentís cuando pasamos allá al frente. No, dice, yo acá al frente del osario no siento nada. Bueno, volvimos a pegar toda la vuelta, porque a todo esto el osario estaba en una punta y lo que yo sentía en la chapa negra estaba en la otra punta del cementerio. Volvimos a dar toda la vuelta y entonces me dice, ay, habría que traer alguna herramienta, me dice él. Vamos y lo hacemos otro día. Y yo sentí que no me tenía que ir. Digo, no nos podemos ir. Y salimos como los tres protestando por las callecitas anchas del cementerio. La chapa de negra quedó, digamos, del nicho a unos 30 metros de nosotros, que salimos caminando. Yo iba al medio, iba protestando. Digo, no puede ser, es hoy o no es nunca, no puede ser. Y sentimos ¡pam! En la chapa negra. Como cuando, no sé, la chapa la tuercen, una puerta de chapa se tuerce así que hace ¡pum! Y nos dimos vuelta los tres y mi amigo me dice, bueno, dijo una mala palabra. Dice, no estás jodiendo. Le digo, ¿vos qué creías? ¿Que yo estaba jodiendo? Te estoy diciendo en serio, estoy sintiendo que alguien pide ayuda. Bueno, no me voy a ir, le dije, no me voy a ir porque hay algo acá, no lo puedo dejar para otro día, le digo, porque no duermo esta noche, porque sé que hay alguien que me está necesitando acá. ¿Y cómo hacemos? Entonces mandamos a nuestra amiga a la puerta del cementerio a hacer de campana de que no viniera el cuidador. Abrimos, buscamos un banquito para que es cuando ponen las flores altas, nos fuimos a buscar una escalera a la parte de los panteones, trajimos la escalerita, nos subimos porque estaba alta, él abrió y me dice, subite vos, y abrí la puerta porque yo no me animo, yo te hago de todo, pero yo le digo, bueno, vos cuidame y hacé campana de que la Gaby no te grite que vamos a estar abriendo. Cuando abro la puerta de negra, la chapa, que él había podido torcer todos los alambres, había todas bolsas de consorcio negras de basura, llena de huesos. Le digo, acá están los huesos. Bájate, loca, de ahí, bájate. No, le digo, no me voy a bajar. ¿Pero qué buscaste en la bolsa? ¿Cómo vas a tocar huesos? Le digo, quiero saber, algo está pasando. Entonces estaba lleno de huesos, tela, pelos de 200.000 años, porque ahí dejaban los huesos muy secos, todo seco, pero no estaban los cráneos. Busqué en las otras bolsas y los cráneos no estaban, y yo le dije, ¿ves que los cráneos no están? Entonces, cuando yo hice contacto con todos esos huesos, es como que yo sentía que ellos me pedían ayuda, que alguien me pedía ayuda, pero que no venía de los huesos. Y bajé, cerré, aparte de enojarme porque le dije, sé que estos hijos de remil que cuidan el cementerio venden los cráneos para hacer brujería o esas cosas, entonces lo hago. Le digo, sigamos caminando porque yo tengo que encontrar algo, porque no es ahí. Me dice, ¿será ahí que te llamarán los muertos, que a lo mejor no descansan en paz? No, le digo, es algo que hay acá en el cementerio. Tenemos que encontrarlo. ¿De dónde vamos a sacar? Empezamos los tres, ya mi amiga se volvió porque no hacía más campana, porque decidíamos, éramos un grupo de investigación, ¿no? Y entonces volvemos a hacer el mismo recorrido y pasamos de nuevo al osario, y yo lo miro al osario y le digo,
Luciano, él es grandote, con mucha fuerza, le digo, movamos la piedra del osario. ¿Sí? Movamos la piedra del osario. Vos estás loca, sí, le digo, seguramente. Gaby, te vas por allá y haces campana de que el cuidador no venga. Bueno, mi amiga corría, él abrió el osario y no les puedo imaginar, no se pueden imaginar que aparte, bueno, de ver restos, cajones tirados y todo, no había huesos ahí adentro y sí había, pero como decirle, 15 trabajos de brujería, de magia negra. Personas que no eran del pueblo, nos volvimos a mi casa, tapamos el osario, volvimos a mi casa, nos armamos un pinche largo para poder llegar al fondo del osario, porque eso está a metros bajo tierra, armamos un pinche, una humedad, un agua, un barro, todo ahí, las hojas estaban intactas, o sea, y bueno, fue tremendo lo que vimos, que sería para otra clase. Logré sacar con ese pinche todos los trabajos para afuera. A todo esto mi amiga le había agarrado un mareo, estaba que se desmayaba. Mi amigo transpiraba tremendo porque me dice, sos tremenda bruja, no puede ser. Le digo, imaginen si ustedes vieran a su familia con esto que nosotros estamos viendo. ¿Cómo hacemos para ayudar a esta gente si no la conocemos? Empezamos después a buscar por Facebook, por esto, pero no logramos encontrarla, y entonces, bueno, decidí hacer lo que por ahí hacemos los brujos, que es tratar de voltear todas estas cosas, de quemar o de lo que haya que hacer para revertir y pedir por todos estos trabajos. Y cuando yo estoy cerrando el osario, aparece el cuidador, porque como estábamos los tres en el osario, a todo esto se ve que hubo movimiento y el cuidador apareció, me levantó, me dijo, y nos peleamos mal, pues yo estaba muy enojada viendo eso, porque alguien permitía que entraran a hacer esas cosas. Y entonces él me dice, ¿qué estás haciendo ahí que sabes que eso no se puede mover? Le digo, ¿y cómo sabes vos que no se puede mover? Le digo, si hay un montón de cosas acá adentro, de magia negra. Le digo, ¿quién nos dejó pasar a la gente que hace esto? Le digo, vos. No, no. Y él no se animaba a venir para el osario ni cerca mío, que yo estaba con todos los trabajos pinchados, tipo Lucifer, así clavados en el... Y entonces me dice, no, ¿qué querés tener problemas con la policía? Llamémosla, le digo, llamémosla porque alguien... No, dice, ya tuvimos problemas días atrás que encontramos del otro lado de la pared y detrás de la calle toda sangre con velas negras y rojas prendidas. Y le digo, ¿y quién permite? ¿Dónde están los cráneos del otro lado? Entonces ya se metió mi amigo porque nos comenzamos a pelear y le dije, sos vos el que permitís, sos vos el que haces plata con esto, le digo, este pueblo es chico, a ver si vos encontraras tus familiares como yo acabo de ver esta gente, ¿qué sentirías vos? Bueno, nos peleamos mucho, dije, acá aparezco en los diarios, en el cable, en televisión y en todos lados, no pasó absolutamente nada, y yo logré como hacer los trabajos para liberar a esa gente, y después con el tiempo, cada vez que voy al cementerio, él me persigue, ahora ya no está más, es otro el cuidador, pero mientras yo iba por el cementerio, él me iba cuidando por detrás, lo veía, doblaba acá, él doblaba allá, él estaba atrás mío, y después un día, me había dejado de saludar, un día me encontró en el cementerio, yo sí frente a un familiar, porque había sucedido hacía poquito la muerte de un familiar de mi pareja, y me dice, Vanina, ¿puedo hablar con vos? Y le digo, sí, decime. No, te quería decir que ya no hay nada en el osario. Ah, le digo, mira qué bien. ¿Cómo sabes? No, dice, porque después encontramos gente que viene a la noche a hacer cosas de brujería y demás, dice, y después de que vos discutimos con eso, bueno, ahora tenemos otro tipo de cuidado y bla, 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 bla. Y me dijo, quiero que te quedes tranquila, que le digo, si no están, quédate tranquilo, que si no están enterrados acá van a estar enterrados en otro lado.
lo que me molesta es que, le digo, se comercialice con cosas de que lastiman a otra gente. Pero, bueno, ahí quedó todo, pero bueno, ese día pudimos, como ese grupo de 3 que éramos, de investigación paranormal, porque ya nos habíamos puesto los cazafantasmas, fue como que pudimos liberar a un grupo de gente que estaba bajo trabajos y bueno, hicimos lo que pudimos, porque no pudimos ubicar en realidad, pero había muertes, separaciones, dar muerte, tremendo, tremendo lo que vi, lo que leímos, no lo podría descifrar. Vamos ahí- con una pregunta que tiene Esmeralda y otra también Osi. Bien. Bueno, a Hagel vas como subiendo la intensidad de los, de los Los tengo relatos. anotados, los tengo Sí. anotados. En este caso, ¿tampoco tuviste miedo en ningún momento? No, para Esa nada. era una de mis preguntas. Y No. otra de las preguntas es, posterior a eso, que capaz que en el momento de la euforia, de la emoción, de la impotencia, de querer ayudar a estas almas, y de Sí. la bronca y la impotencia de Me que la enojé mucho, gente, sí. bueno, no respete, y todo lo otro que sentiste en el momento muy pasional y emocional, pero posterior a eso, vos tomaste conciencia que tuviste en contacto por ahí con energías muy pesadas, muy densas, ¿sentiste algún síntoma físico o en los sueños? O sea, algo posterior, ¿sentiste que te empezó a ir mal en algo? O no sé, algo que haya cambiado en tu vida, pero para mal, por decirlo, mala suerte, conflictos, no sé, dificultad a la hora de dormir, pesadillas, te cuento. malestar, Todo ese tipo que de lo puedas cosas, haber hecho. todo ese tipo de cosas no me pasó porque yo ya estaba como mucho más abocada a este camino y entonces había aprendido varias cosas para protegerme. Pero sí me pasó de que cuando vinimos y pudimos quemar todo eso y de tener toda la protección que teníamos que tener, los 2 que estuvimos, que era mi amigo y yo, que estuvimos quemando prácticamente con guante y todo, en contacto con eso, yo tenía como unos elementos grandes de protección que le dije, te tenés esto en la mano, si no, no te quedás acá conmigo, me dejás sola, y él me dijo, no, yo voy a estar para protegerte. Pero mi amiga, la tercera persona, no tenía yo un elemento importante como para darle en ese momento, tenía solamente 2, y entonces le dije, no, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, y le dije, te vas de adentro. Entonces había en un lugar había una ventana de vidrio donde lo hicimos, y entonces le dije, no, te vas adentro, no te quedes acá porque no tengo protección para darte, quédate adentro, le dije. Y ella miró todo el tiempo mientras nosotros hicimos el trabajo de liberación y de orar por esas almas y de lo que haya que hacer según cada uno y sus deidades. Ella miró por la ventana. Y chicos, les cuento que quemó los ojos de tal manera que tuvo que ir al hospital porque se le hicieron 2 redondeles de los ojos, o sea, de la cavidad del ojo, pero no adentro, sino como si fuera ojera y párpado, hasta todo, 2 redondos. Agarró como si fuera una alergia, unas cascaritas, se le hicieron, se le quemó, tenía fuego esa noche. Se vino para mi casa, me dice, amiga, ¿qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? Le dije, estuviste mirando y te dije que por favor no vinieras, y bueno, pero es que yo quería ver lo que hacían ustedes, para mí estas cosas no pasan todos los días, y demás. Le dije, y el otro día, hace muy poquito, la semana pasada, ella estuvo acá visitándome, porque ahora está en otro lugar, y se sigue acordando, y me dice que cada tanto, cuando ella está bajoneada o mal, le aparecen las ronchas y le arden los ojos. Es ardor nada más. Se pone una crema o algo y se le va. Pero a nosotros Qué no. extraño, tipo maldición ahora. A nosotros no. No sé, Sí. ¿no? Suena. Sí, yo tenía 2 pedazos de protecciones que los tengo todavía ahora.
hoy tendría más herramientas aún todavía que lo que aprendimos en la escuela, pero en ese momento yo me protegí de todas las maneras habida y por haber, y también a la persona que me estaba ayudando para quemar, para resolver, para hacer todo eso, para orar por cada uno de los que estaba ahí y pedir, ya que no los podíamos ayudar de otra manera con nombres, ni encontrarlos, porque aparte no podés llamar a una persona si la conocieron y decirle, che, mirá, te saqué del osario tal cosa que te está haciendo, o sea, podés llegar a armar un descontrol. Entonces lo hicimos de manera como creímos que había que hacerlo, pero a ella sí le afectó. No, después en la casa, y como esto que me preguntaste, Esmeralda, de si pasaron cosas, bueno, Sí, a mi náuseas, alrededor, dolor de cabeza, a mí dificultad para sí, dormir. no, dificultad para dormir no, dolor de cabeza no, pero sí fue todo el tiempo náuseas y eructos como si sacara energía estancada, era así, eruptar, 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 eruptar constantemente, fue todo el día. Pero solo en el momento de la limpieza, de la Sí, liberación, no posterior. en el momento de la liberación, en el momento de la liberación. Después no, pero sí la que sufrió las consecuencias fue mi amiga. Y de hecho, creo que va a ser para siempre, porque el otro día me dijo que le sigue pasando. La verdad que me sentí muy mal, porque esas son las cosas. Me dice, pero amiga, por Dios, si ella quiere que yo le enseñe, es más, estuvo pensando para empezar en la escuela y demás, porque un poco es media bruja en todo esto. Y me dice, mira, te vas a sentir mal por eso si soy yo, vos me quisiste proteger y soy yo la que lo quise hacer de esa forma, pero la verdad que me haya dicho la semana pasada que después de tantos años todavía haya momentos en lo que les pasa, le pasa a ella cosas y siente el ardor de los ojos, y bueno, netamente es como decís vos, ¿no? Había una tremenda maldición, una energía tremenda para alguien. Había muerte, pedidos de muerte, no solo separación de personas, sino muerte para gente. ¿Los escucho? No, bueno, yo te iba a preguntar justamente, pero también, justo tenía dos preguntas para vos. O sea, primero que nada, impresionante el relato, me asombra la valentía de los tres, porque ya tener que abrir bueno, esa puerta, o sea, es para valientes nomás. Y interesante porque ahí hubo fenómenos como raps, que son golpes, Sí, sí, básicamente. el golpe fue cuando ya nos habíamos dado vuelta los tres y habíamos hecho unos 20, 30 metros, que ahí fue cuando mi amigo me dijo, no, listo, tenés razón, nos quedamos. Le dije, ¿te vas a ir con esto? A ver, éramos 3 personas en todo el cementerio. Le dije, a ver, ¿esto lo escuché yo o ustedes están sordos? Entonces ellos me Ah, dicen, no, no, lo escuchamos, por Dios. Bueno, mi amiga, mi amiga pues me acompaña hasta del otro lado, entonces me dice, yo me quedo, pero estoy recargada. ah, Me quedo, yo te acompaño, pero esto no es normal. Y no, le digo, les estoy diciendo que no es normal, pero tenemos que ayudar a alguien, porque yo siento que yo necesitaba ayudar a alguien, que no lograba darme cuenta que era. Y que no eran esos huesos. Yo creo que los huesos, eso, me llevaron a que yo siguiera buscando, porque no era ahí. A mí no se me iba la angustia porque estuviera ahí, en los huesos. Era descubrir lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo. Y le digo que aparte, por ahí es muy jodido, ¿no? O nosotros que estamos en esto y que hoy uno ya está como muy canchero, cree, con todo este tipo de cosas, es muy jodido si te pasara a encontrar algo y no sé, ver fotos de un familiar como yo las vi, de la forma que las vi y de los pedidos que leí y de todo lo que estaba hecho. Wow, por ahí yo sé que hay gente que, a ver, para eso están las luces y las sombras y cada uno tiene su deidad, pero guarda cuando nos toca a nosotros también. Y yo creo que fue eso lo que me sacó, mi parte justiciera. Bueno, ustedes un poco ya me conocen, pero es como que me salió toda la parte de Libra de decir, no, esto no, si me pasara a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces, pero
pero aparte sentir la presencia y la angustia de que alguien me necesitaba, cuando yo antes iba y paseaba por el cementerio sin ningún problema. Los trabajos fueron tremendos, había, pero como decirles, 15 trabajos, distintas Eh, letras. sí, sí, o sea, ahí tu mediunidad a flor de piel, una medium sensitiva eh, a todo vapor, digamos, pero no, Mm. bueno, yo te iba a preguntar básicamente, o sea, ya las contestaste las dos, porque una era justamente si armaron un grupo de investigación como, por el tema de las protecciones, como Sí, ese. no, ellos confiaban en mí nada más. Nosotros le decíamos los cazafantasmas, pero porque nos unió esto de, o sea, la amistad se transformó en algo paranormal. O sea, vivíamos hablando de esto, nos juntábamos a tomar mate cuando nuestro amigo venía los martes a trabajar acá, y nos juntábamos los tres, a lo mejor en el medio de la plaza, a charlar de estas cosas, porque a él le pasaba también, había tenido como cosas de tener señales y cosas así, pero nos terminó a los tres uniendo lo que a cada uno le había pasado, pero bueno, ese día como que ellos me dijeron, estamos hasta acá de miedo, pero te vamos a acompañar, no te vamos a dejar sola, porque yo le dije, ustedes se quieren ir, váyanse, yo no me voy a ir porque sé que esta noche no duermo si sé que esta gente está acá abajo, porque yo no podía llegar al osario, eran muchos metros para abajo, y no podía ni siquiera bajar ahí, o sea, es una cosa tremenda, bajar a un osario no lo haría tampoco, porque, bueno, las energías es terrible, y cuando con el teléfono pudimos, entre la humedad y todo, con la linterna del teléfono pudimos ver lo que era, le dije, hay trabajos, y ellos no lo podían creer, pero no, hay trabajos de gente, veo fotos de niños, de parejas, de personas, y bueno, ahí nos decidimos, como muy clandestinos, cerramos el osario, nos fuimos hasta mi casa, armamos todo como un coso, pero nos decíamos los cazafantasmas, pero porque éramos tres amigos locos que hacíamos estas cosas, pero yo Claro. ese día dormí como una bebé porque sentía que algo se había liberado. Nada más Igual, que mi amiga a la noche no la pasó porque se quemó los ojos, no durmió. claro. Bueno, igual acá se ve lo importante, ¿no? Que es el tema de la protección, que esto no es un juego. Totalmente, O sea, totalmente. dos que Y yo, tenían protecciones por todos lados, o sea, después no les pasó nada y ya esta amiga tuya que justamente no pudo protegerse, fue la que tuvo las consecuencias, ¿no? Bueno, esto deja la aparte, enseñanza. estando por dentro del lugar, porque nosotros estábamos afuera como si fuera un patio, y ella estaba adentro y a través de una ventana de vidrio, pero con más razón, yo creo que fue peor, porque le ardieron los ojos por día, después se le hicieron como tipo cascaritas, como cuando uno se quema, y no le pudo decir a nadie porque era evidente que había sido por eso. Y la otra vez, cuando vino la semana pasada a visitarme, no sé qué, nos pusimos a charlar, y ella me dice, quiero que me enseñes esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. Y digo, ¿por qué no te inscribís en la escuela y terminás y te decidís? Porque a lo mejor sos una bruja. Y ahí fue cuando se acordó. Me dice, ¿vos Claro, sabés que me sigue ardiendo los ojos cada tanto? claro, Y eso te iba a bueno, preguntar, ¿nunca se intentó hacer una limpieza, quitar... muchas, ¿sí? muchas, No hubo muchas, caso. muchas. Y ella dice que nota que es cuando le está pasando algún problema o alguna cosa fea, eh, cada tanto siente que los ojos le arden. De la misma forma que le ardieron ese día, entonces se pone cremas y ya le enganchó la vuelta y se le va. Pero bueno, por eso es lo que digo, la importancia de que por ahí uno puede tener un don, una visión desde los 3 años, pero hay cosas que hay que aprender, que no las sabemos todas. A mí me sirvió Perfecto. mucho esta escuela, para mucho. Genial, gracias por la respuesta. No, gracias, Osi. Enigma, levantó la mano, creo. Sí, sí, yo levanté la mano. No, Sí, era amor. para contar el tema de que, bueno, seguramente era todos trabajos de magia negra, ¿no? Todos. Y cómo repercutió en esta tercera persona, en tu amiga, y vos me decís que ella sí se hizo limpiezas, pero alguna vez que quizás
sea más que nada como que alguna entidad se le haya pegado, ¿no? Porque o sea, relatás que cuando ella está bajón, es como que ahí aparecen... Algo le comenté yo a ella de eso, sí. Esta semana, la semana pasada cuando estuvo acá en casa, algo le dije. Yo le dije que seguramente es como cuando baja su energía o su vibración, que ahora está pasando por un momento así, y bajón energético es, ¿no? Claro. Me parece que pasa en esos momentos, o sea, como que el cuerpo exterioriza lo que está pasando y lo que pasó. O sea, como decías, oh, bueno, una maldición, una cosa, o sea, estuvimos frente a 15 trabajos de magia negra, o sea, no era uno, ¿me explico? Claro. Y, Sí, sí. y jodidos. Yo no había tenido oportunidad de verlos así en vivo y en directo, fue mi primera vez. Claro, por eso te digo que quizás Ujú. ella se tendría que hacer, no sé, una liberación Ujú. o algo más potente como para Sí. sacarse eso, ¿no? Porque es Eh, evidente que cuando es ella que está bien, le sucede. yo considero, vos sabés, Enigma, que considero que como ella está, y lo hablamos, ¿no? Esto, que ella tiene que empezar a aprender a manejar su energía, Claro. ya que quiere ir en este camino. Le dije, acordate que a mí me pasaban ciertas cosas también, y que por ahí hay que aprender, porque uno cree que, a ver, que no es que yo te quiero convencer de que vos vengas a la escuela, no, quiero que entiendas que hay cosas que nos las tienen que enseñar, porque a mí me pasaron también. Porque ella a veces me dice, si vos sos la bruja más poderosa, ¿cómo puede ser? No, no somos ni los brujos más poderosos, somos seres humanos y necesitamos aprender un montón de cosas para protegernos, pero yo eso ya lo sabía, pero había que protegerse más, y yo no lo sabía. O sea, yo dejé que te pasara, en todo caso, y era por mi inexperiencia también. Hoy, después de haber pasado por esta escuela, capaz que diría, no, ni siquiera yo habría hecho lo que hice. ¿Me explico? Con protección y todo. Pero no la hubiera dejado ni que estuviera ella, sabiendo y conociéndola a nivel personalidad, que por ahí entra en unos bajones depresivos. Entonces, si la conozco de toda la vida, ¿cómo no la protegí más? Bueno, no la protegí más porque yo no sabía. O sea, hice lo que pude, nos protegí a nosotros dos y salimos súper ilesos, pero ella no. Y eso se lo recomiendo a cada uno que nos escuche, y agradezco que existan estos grupos como ustedes, en que podamos transmitirle a los que están en esto que el manejo de energía no es una joda, un grupo de gente que sale a ver qué puede cazar. ¿Me explico? ¿Enigma? No, sí, tal cual, coincido totalmente. Hay que tener respeto y sobre todo uno tener lo máximo, o sea, ser Aprender. cauteloso. Y Aprender, claro. aprender, no creer que porque, claro, que porque tenemos una visión o porque leemos el tarot o porque sabemos hacer un hechizo o un ritual, la sabemos toda. No, tenemos que aprender y pasar por gente profesional que nos enseñe a manejarnos. Claro, capacitarse siempre. Exacto. Genial. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Enigma. ¿Oni? ¿Me escuchan? Sí, sí, Eh, te escuchamos. Ah, perdón. sí, sí, no sé si Onixia se quedó sin Sí, audio. ¿Estás ahí? ¿Se me escucha ahora? sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí, sí, sí. Bueno, decía que impactante tu relato, Vani, sobre todo el último, tu afán, ¿no? Por querer ayudar a esas almas, así que mucha valentía realmente. Nosotros te queremos agradecer por esta entrevista, ¿sí? Muy buenos tus relatos, Gracias a ustedes. clarísimos,
Y ha sido un gusto para nosotros que estés esta noche con nosotros, contando al público estas experiencias paranormales que has tenido. Pero Y viste que agradezco uno, también. Sí, perdón, ¿no, Oni? Que uno sigue aprendiendo. A pesar de que viene a dar una entrevista, yo charlo con ustedes y me quedé con un montón de cosas que me llevo. qué bueno, me alegro Por mucho. ejemplo, lo que me dijo Star, lo que me dijo Enigma, lo que me decís vos, lo que dijo Ozzy, Esmeralda, o sea, cada uno va aportando cosas que a lo mejor vos no ves en ese momento, porque lo tenés Sí. como tan incorporado y en transparencia y está bueno y uno se lleva cosas para investigar y para ver. Enigma me dejó esto de que pueda hacer algo para los ojos de mi amiga todavía hoy, así que les agradezco muchísimo porque me encanta y pueden contar conmigo cada vez que lo necesiten. Tengo un listado largo de cosas, así que... Nosotros te agradecemos mucho por esta entrevista, por estas notas que nos has dado. Gracias. Y la verdad, bueno, estamos muy, muy contentos de haberte tenido esta noche. Muchísimas gracias. Agradezco a todo el grupo de investigación paranormal Oscuridad Profunda. Y bueno, nos despedimos. Te mandamos un beso enorme a Jagel. Gracias. Y deseamos buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos.